5, los registros se dan de manera indefinida, no hay límite. Una gran parte del catálogo son con registro indefinido. Puede ser que una empresa ya no lo use, pero no lo ha cancelado, ni COFEPRIS se toma la molestia de cancelarlo. Sin embargo, técnicamente están autorizados, la empresa podría usarlos en cualquier momento. ¿Y qué pasa con los plaguicidas prohibidos en otros países? Esa es otra lista que elabora PAN con respaldo, cuando hay respaldo documental oficial. Son 140 plaguicidas autorizados, estamos hablando solo de ingredientes activos, no de su combinación. En otros prohibidos en otros países, es el 23% del total de ingredientes activos autorizados en México, según el catálogo de 2016. O sea, el 65 de ellos según los criterios de los expertos FAO-OMS, o 111 si adoptamos los criterios de PAN, y están algunos ejemplos. Bueno, el DDT, aunque no se usa por la Secretaría de Salud, no está prohibido, sigue teniendo técnicamente lo podría usar la Secretaría de Salud sin violar ninguna ley, cuando ya está prohibido en muchos países. No sabemos por qué no lo ha prohibido. Endosulfán, se tardaron 2-3 años desde que se tomó la decisión de la ONU al acuerdo con la empresa para que las empresas no asumieran el gasto y tratarlo como un producto ya peligroso. Se les dijo, bueno, acaba tu stock, acaba lo que tengas en el almacén, no te permito la importación, acábate lo que tengas en tus almacenes y en 2 años ya hablamos. Bueno, se tardaron más, otro año, pero de eso y por qué tomó esa decisión, de eso no se informó a la gente. Algunos datos relevantes, entonces, después de este panorama, ya en los estudios de caso del libro, investigadoras del norte de Sinaloa señalan la preocupación en los aumentos en casos de cáncer infantil, el problema de la deriva de las aspersiones aéreas y el uso de mezclas de plaguicidas. Las autoridades de la zona norte del IMSS, en entrevista a la investigadora, reconoce que 7 de cada 10 trabajadores presentan secuelas de tipo neurológico. En el Valle de Culiacán se usan 118 plaguicidas, de 118 ingredientes activos que se usan en un ciclo agrícola, 63 son plaguicidas altamente peligrosos, esto en el 2012. Y están los datos de los de mayor volumen. En el Valle del Yaqui también, 54 plaguicidas, de los más usados son plaguicidas altamente peligrosos. En el Bajío de Guanajuato, el 85% de los insecticidas son plaguicidas altamente peligrosos, 66% de herbicidas. Estamos hablando de que hay un uso realmente intenso, generalizado de estos plaguicidas. En la zona floricultora de Villa Guerrero, 75% son plaguicidas altamente peligrosos. Aquí la doctora de la Universidad Autónoma del Estado de México, se han detectado plaguicidas en el suero de la población, encontrando anormalidades en espermatozoides y malformaciones congénitas, por lo que se demostró un mayor riesgo a la salud reproductiva de los floricultores y preocupa de nuevo el empleo de las mezclas. En Campeche, la expansión de soya transgénica, glifosato en mantos freáticos, residuos en agua potable, orina y sangre. Entonces, frente a esto, ¿hay alternativas? Pensamos que sí hay alternativas. La investigación y la experiencia campesina avanza en el manejo agroecológico de plagas. Hay ya maestrías y doctorados que surgen. Hay un sector del INIFAP que tiene experiencia. Hay Sociedad Mexicana de Agricultura Sustentable que reúne especialistas. La Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología. En la Universidad Autónoma de San Luis, en el Colpos, en el Poli mismo. Y hay una nueva generación de gente que ya no comparte este paradigma de la Revolución Verde, sino está con otro enfoque. Hay que recordar que en México también la agricultura orgánica ocupa un lugar importante, es el tercer lugar en la agricultura orgánica del mundo, con más de 100 cultivos certificados, o sea, no solo no usan plaguicidas, tampoco usan fertilizantes químicos. Es una opción siempre y cuando se dirija al mercado interno, no solamente para repetir un negocio, para satisfacer el sobreprecio que pueden pagar clases medias de Estados Unidos o Europa, sino que forman parte del derecho a un alimento sano, libre de estos residuos. Y la demanda, sin embargo, está creciendo, muchas empresas están cambiando.
Dentro de la industria de plaguicidas no está solo el sector que produce agrotóxicos, hay un sector que ya está organizado en una asociación de más de 50 pequeñas empresas con insumos de origen biológico. Y la agroecología, en pocas palabras, pues es un cambio de enfoque, ¿no? Entiende que el problema de las plagas es resultado de un desequilibrio de las poblaciones. En el caso de insectos, es esta vinculación entre el insecto, el que se come al insecto, el predador, o el que deposita su huevecillo en el predador, el parasitoide, y que esta vinculación y estas relaciones ecológicas entre insectos pues forman parte de la biodiversidad, y cuando esta biodiversidad se va reduciendo en monocultivos, están generando estos desequilibrios que provocan estas plagas y enfermedades. Entonces, en lugar de monocultivos, hay que fortalecer esta diversidad biológica en sistemas agrícolas más diversos, en franjas de cultivo, en corredores biológicos, en policultivos, en rotaciones, en cultivos de cobertura, hacia una estrategia y un diseño más integral y no solamente sustituir un químico por otro. Esto tiene también que ver con prácticas culturales que antes sí hacían y que se abandonaron por este apoyo tan fuerte a la Revolución Verde. Estrictamente en el manejo de plagas hay controles biológicos con el uso de insectos, hongos, bacterias y virus benéficos. En el caso del maíz hay más de 30 insectos benéficos presentes en las parcelas campesinas que se han identificado por investigadores en México. Se pueden usar extractos vegetales de plantas que pueden tener un efecto también insecticida. Claro que hay que también usarlas con cuidado, pero son plantas, son recursos locales que puede también usar la comunidad. Hay todo esto bajo muestreos para aplicar en el momento adecuado y todas estas prácticas culturales de las cuales ya hablé. Entonces, sobre esto hemos nosotros colaborado también con expertos para dar esta información. Sobre las plagas agrícolas en el maíz hay incluso colaboraciones con el INIFAP y los reportes sobre alternativas. Entonces, ¿a qué finalmente llegamos después de revisar estos estudios de caso? A dos recomendaciones muy amplias. Pensamos que se requiere un cambio de las políticas. Estos cambios deben de incorporar el enfoque de derechos humanos, reconociendo que hay que fortalecer y revisar los mecanismos jurídicos de acceso a la justicia en materia de salud, ambiente, trabajo y derechos humanos relacionados con el uso de plaguicidas. Y aquí se hace mención en el anexo de un informe especial de la relatora del derecho a la alimentación que hizo el año pasado, donde también llega a esta conclusión de que se debe, en su opinión, trabajar sobre un convenio vinculante que permita regular los plaguicidas, pero particularmente habla de elaborar políticas para reducir el uso de plaguicidas en todo el mundo y un marco para la prohibición y eliminación progresiva de los plaguicidas altamente peligrosos y promover la agroecología. Y aquí hay que considerar también recomendaciones específicas que ha habido del Comité de los Derechos del Niño, atendiendo denuncias de pobladores de la tribu Yaqui. En la foto está la partera, el agrónomo, la asesora jurídica internacional, por los problemas causantes a la población yaqui de plaguicidas que están prohibidos en Estados Unidos, pero se permite exportar. Entonces, las recomendaciones también que México no permita, no solamente para los indios yaquis, sino para toda la población, no permita que ese doble estándar continúe. Todos los que participamos en este libro pensamos que se debería de diseñar una estrategia para un plan nacional de reducción y prohibición creciente de plaguicidas altamente peligrosos y fomento a alternativas agroecológicas, que se debe identificar estos plaguicidas. Para eso se propone el libro como un documento de discusión, que se adopten los criterios del PAN internacional y no solo los de la FAO, y que se fortalezca la legislación para revocar la autorización de usos de manera más expedita, dando prioridad a los plaguicidas prohibidos en otros países. Entonces, estas más otras recomendaciones más detalladas pueden encontrarlas en el libro, y pues esto sería de mi parte un panorama general. En la página web de nuestra organización pueden encontrar y bajar la publicación. Traemos algunos ejemplares a un precio accesible, y también tenemos una lista electrónica gratuita de pequeñas noticias que mandamos
con información crítica sobre la salud, el ambiente o las alternativas, y si nos mandan un correo, con mucho gusto podemos involucrarlos. Entonces, no sé cómo estamos de tiempo, Doc, pero pues nos gustaría pues, escuchar sus comentarios, sus reacciones, sus preguntas, y les agradecemos su atención. Muchas gracias. Antes que nada, muchas felicidades por todo su esfuerzo puesto en el trabajo del libro y la ponencia. Me llama la atención aquí, porque usted mencionó varios puntos. Realmente está cambiando el ADN. Yo creo que sí, no sé si sea usted de acuerdo, le voy a explicar. En el campo, bueno, en el tabaco, cuando llegan a fumar una cajetilla diario por año, de citosina se pasa ya directamente, bueno, sí, de guanina, a ver, es adenina, citosina, pero se guarda en guanina. Cuando pasa se desarrolla el cáncer. Entonces, por lo que estoy viendo de los trabajos que acababa de poner, creo que tiene esa misma función, porque tocó muchos puntos, por ejemplo, no solamente el caso de asma, pero diferentes tipos de problemas. Cuando empieza a ver esas alteraciones, entonces se empiezan a desarrollar más agresivas las enfermedades. No sé si haya un estudio sobre estas cuestiones, modificaciones o alteraciones en genómica, y se pueda ver algunos campos de los alelos o los fenotipos sobre estas cuestiones, porque sería muy importante y con eso serían unos grandes detonantes, digamos, con los protocolos del Salvador, a donde también permite cuestiones de salud, que es otro punto que no viene ahí, y que es otro derecho a la salud. Gracias. Sí, bueno, estas listas están hechas con base en las propias regulaciones internacionales, ¿no? Entonces, los protocolos de la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer, de la Agencia de Protección de Medio Ambiente, las autoridades europeas. Lo que no quiere decir que casi siempre tardan muchos años y no están actualizadas según la literatura científica. Entonces, hay mucha más literatura científica en discusión que las determinaciones de estas instituciones, pero es el consenso institucional que llega ya la autoridad. Nosotros pensamos que es suficiente para empezar a tomar acciones. Ya el mecanismo particular, como un compuesto químico o una mezcla puede afectar, puede tener rasgos para promover un cáncer, al mismo tiempo ser alterador hormonal, pues ya eso escapa a mi entendimiento como especialista en ciencias sociales, pero las referencias ambientales y toxicológicas están ahí. En todo caso, lo que se requiere en el país es un cuerpo científico independiente que no tenga conflictos de interés y que el Estado tenga ese cuerpo consultivo para tener criterios de mayor rigurosidad a la hora de dar permiso a una sustancia o no. Pero ya tendría un respaldo técnico, jurídico, si ya está prohibido en otros países por razones de salud y ambiente, y si ya está clasificado de determinado modo por alguna autoridad, reconociendo su autoridad regulatoria y su base científica, pues ya tendría bases para medirlo, ¿no? Nos interesa aquí no llegar a un descubrimiento científico a fondo, de eso se lo dejamos a los científicos, lo que nos interesa son políticas públicas que con base en la ciencia puedan proteger la salud del ambiente. Pero lo que falta es precisamente crear estos cuerpos científicos interdisciplinarios, donde debe de haber toxicólogos, gente especialista en genética, la discusión del genoma, y que puedan discutir y generar evaluaciones. Y eso no lo está viendo, ¿no? En esta propia Facultad de Medicina, ¿quién se está preocupando por el tema de plaguicidas? Debería de tener en mi opinión, una presencia, un grupo de trabajo. ¿Por qué? Tal vez estamos en una gran urbe, aparentemente alejados de la problemática rural,
Pero eso no ocurre en otras, o sea, todos estos especialistas realmente es de los más interesados y los que ya han tenido publicaciones, ¿no? La contribución en estos trabajos son casi resúmenes de sus múltiples publicaciones, pues ya son los datos, resultados de su trabajo. Entonces, en otros países, en Argentina, sobre todo en Brasil, sí ha habido esta alianza más fuerte. En Brasil está la Asociación Brasileña de Trabajadores de la Salud Colectiva, se llaman así. Son parte de lo que aquí sería el Instituto Nacional de Salud Pública si se metiera realmente a hacer epidemiología popular, que tampoco se hace mucho. Hay una asociación brasileña de trabajadores de la salud en campo, haciendo epidemiología crítica, y están con los expertos evaluadores de las agencias que están dando el permiso en alianza con organizaciones sociales, y son los que promovieron ya programas y planes nacionales de reducción de agrotóxicos y alternativas, hasta que se le acabó el periodo a Dilma y eso que se quedó en el Congreso, pero ahora siguen todavía dando la lucha, y aún en estas condiciones Anvisa acaba de prohibir Paraquat el año pasado. O sea, aún esos cuerpos que se formaron durante Lula están trabajando a pesar de las condiciones tan adversas. Entonces, disculpa no contestar tan técnicamente tal vez a tu pregunta, pero más bien esa sería mi respuesta. No sé si haya otro comentario o pregunta. Otra pregunta, comentario. Sí, Francisco. Sí, adelante. Gracias. Más que nada felicitarlo, porque usted está interesado en esta gran población que tenemos, que son los trabajadores. Y usted lo dijo, o sea, aparentemente estamos, bueno, más bien estamos ajenos, o sea, nosotros acá en la ciudad, y no consideramos todo lo que existe en el campo. Es una población de trabajadores que está muy desprotegida, o sea, me encantó como el análisis que hace, y sobre todo que nos está dando una lista muy importante de cuáles son los plaguicidas que sabemos que están provocando daño. La verdad lo felicito, cuando yo vi que publicaron que iba a hacer la presentación del libro, me pareció que era muy interesante. Es la primera vez que veo algo así aquí en nuestro país, entonces la verdad dije, no me lo pierdo. Y la verdad, sí, felicidades, o sea, es un gran trabajo. Usted nos está dando un análisis, pero la verdad, o sea, nos motiva a investigar. Y pues sí, definitivamente, si sabemos que hay daño, pues tenemos que hacer investigación y no olvidar esta parte de los trabajadores, y no solamente eso, ¿no?, sino nosotros como consumidores de los alimentos, que realmente, o sea, no necesitamos ir al campo, sabemos, o sea, el tipo de alimentos que estamos consumiendo. Y felicidades. Gracias. Sí, efectivamente, aunque todos tenemos que comer todos los días, y los alimentos se han producido, de dónde vienen, qué plaguicidas se usaron, pues solo que conozcamos, tengamos un conocimiento en el mercado local, sabemos que la persona a la cual le compramos, si tenemos una relación, si no, todo está envuelto en ese anonimato de los grandes supermercados y grandes cadenas, incluso importados, nos vamos por la apariencia del producto, cuando esa manzana sin mácula puede tener ahí residuos de plaguicidas, partes por millón, pero ¿quién nos garantiza? ¿Quién asegura que esa exposición crónica y múltiple no nos va a causar un daño? Cuando no se han evaluado estos efectos de alteración hormonal. Francisco. Sí, primero unas preguntas, Fernando. ¿Ha habido alguna respuesta o algún contacto, por ejemplo, con COFEPRIS? ¿Ya conocen el libro? Aquí está Sagrario, sí, de COFEPRIS. Nosotros les enviamos electrónicamente el libro a COFEPRIS, se los enviamos también a Semarnat, los funcionarios, para que lo leyeran, y a Gobernación, Secretaría de Gobernación, sí, la parte que tiene que ver con
Protección Civil. ¿Ha habido alguna reacción, alguna invitación para que tú participes, tú asesores? Porque evidentemente esta visión que tú presentas es una visión terriblemente importante, porque es una visión crítica, ¿sí? Pero crítica con datos muy consistentes y además con un marco social que yo comparto plenamente, sí, pues que desgraciadamente estamos todavía en una sociedad capitalista de explotación de los trabajadores y de los recursos naturales, sí, de contaminación y de depredación del medio ambiente, sí, además de la salud humana. Y este libro, en ese sentido, es pionero. Creo que todos lo tenemos que leer y sobre todo utilizar estos datos para la acción. Creo que sí es un parteaguas este libro, es un parteaguas en la literatura científica en México y seguramente para América Latina. Entonces, quisiera saber si ha habido alguna consideración, alguna invitación o qué ha pasado. Y también saber si existe por parte tuya algún interés de vincularte con estos grupos que son los que tienen la responsabilidad de autorizar estos plaguicidas prohibidos en otros países del mundo por razones evidentes y por razones científicas, y que aquí en México se siguen utilizando, voy a utilizar la palabra aunque se escuche un poco fuerte, sí, de manera criminal, porque se está dañando la salud humana y se está dañando el medio ambiente. Sí, Francisco. Bueno, el libro despertó el interés también del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que tiene un trabajo de acompañamiento a comunidades campesinas en Yucatán y con la discusión de la soya transgénica. Entonces, a través de él, se mandaron un montón de libros a la gente que tiene, la PNUD tiene oficinas en Semarnat y el responsable de PNUD aquí en la capital de México se encargó de mandarlo a varias autoridades. No hemos tenido ninguna respuesta, habrá que hacerlo formalmente como una denuncia popular en las próximas semanas para que nos hagan caso. La verdad no somos muy optimistas, estamos a final del sexenio, lo que interesa es saber las carreras presidenciales. Ya los conocemos a los que están en COFEPRIS desde hace ya 2 sexenios, entonces la verdad no somos ingenuos. Sin embargo, pues es su responsabilidad, para eso se les paga, para que protejan la salud del medio ambiente. Si se tomaran más en serio su trabajo, hubieran ya establecido una serie de reformas. Pero como tienen mucho trabajo, porque además los recursos se van estrechando de la administración pública, pues esto no es parte de las prioridades, ¿no? Estamos completamente abiertos a dialogar, discutir con una autoridad que se tome en serio su trabajo y que quiera hacer cambios en lo que queda del sexenio, y si no, pues seguiremos de todos modos usando todas las herramientas administrativas, legales, pero pensamos que los cambios tienen que venir de la organización, de científicos críticos, de autoridades que se asuman como servidores públicos y de esta masa crítica de ciudadanos informados, ¿no? Eso es lo que nos indica la experiencia histórica más progresista en América Latina, así se ha hecho. Entonces, las ONGs no podemos suplir con nuestros pequeños recursos, pues lo que debe ser un movimiento más amplio, ¿no? Precisamente lo que llamamos es a esta alianza. Y está sujeto a debate, ¿no? Si alguien no está de acuerdo, pues que nos lo diga, nos lo escriba, que refuta, pero ahí están los datos. Podemos estar en desacuerdo con la interpretación, pero ahí está el catálogo oficial de plaguicidas de COFEPRIS 2016, es lo que apareció, ahí está en la lista de los criterios, discutamos la interpretación, pero el perfil ahí está.
y ojalá que de aquí a que el sexenio se pueda dar alguna acción concreta, ¿no? Mínimo, se debería pedir a las empresas que si ya no usa un plaguicida y está en el catálogo, que se cancele, tan sencillo, que se cancele. Si ya no se usa, la empresa no, bueno, porque se vaya limpiando ese catálogo, para no andar con tanta manga ancha, con permisos todavía indeterminados, a un montón de productos que deberían estar fuera del mercado. Sí. Buenas tardes. Sí, yo vengo de COFEPRIS. Efectivamente, como bien lo comenta el doctor Mercado, recibimos el libro vía PDF, ¿sí? Sí lo leí, es un libro, me parece muy bueno, está haciendo todo un análisis y concentra la información